Prólogo: el rezo que abría los ojos de los muertos. Dicen que toda oración es un puente hacia Dios. Yo también lo creía, hasta la noche en que mis labios pronunciaron palabras que no estaban escritas para los vivos. Esa noche descubrí que los rezos pueden abrir más que el cielo. Pueden abrir los ojos de los muertos. Lo que comenzó como un accidente en un velorio se transformó en una cadena de horrores que ningún hombre debía conocer. Los cadáveres dejaron de dormir. Los altares comenzaron a llorar miradas. Y cada susurro se convirtió en un pacto. Yo no fui elegido, fui condenado. Y ahora debo contártelo. Aunque cada palabra me acerque más a la misma oscuridad que desaté, escucha con cuidado. No cierres los ojos. Porque lo que estás a punto de oír, quizás ya lo esté rezando alguien detrás de ti. Capítulo 1. El primer cadáver que me miró. Nunca olvidaré la primera vez que un muerto me devolvió la mirada mientras yo rezaba. La capilla estaba envuelta en un silencio de piedra. Y solo el chisporroteo de una vela temblaba como si también temiera pronunciar palabra. Había sido llamado para velar a un hermano del convento. El más anciano, cuyo rostro parecía ya una máscara de cera. Sus labios resecos estaban cosidos por la muerte. Y sus párpados cerrados como una frontera que jamás debía cruzarse. Me arrodillé frente al ataúd, con el misal abierto en las manos. Leía los salmos con voz firme. Hasta que, al pasar la página, descubrí unas frases en latín que no recordaba haber estudiado. La tinta estaba descolorida, casi borrada, como si alguien hubiera querido ocultarlas. Sin pensar demasiado, o quizá empujado por una curiosidad que no era mía. Las pronuncié. Las palabras salieron ásperas, frías, como cuchillas atravesando el aire. Entonces lo escuché. Un crujido. Primero pensé que era la madera del ataúd acomodándose bajo el peso del cuerpo. Pero no, venía de adentro. De su cuello. Mis ojos se alzaron justo a tiempo para ver cómo los párpados del cadáver se estremecían. Y luego, se abrieron. Lo juro, me miraba. No con la mirada perdida del que se agita en un reflejo post-mortem. No, era una mirada consciente. Fija, como si hubiese estado esperando exactamente ese rezo para abrir los ojos. Sentí como el aire se volvió denso. Como si toda la capilla hubiera inhalado al mismo tiempo y se negara a exhalar. Quise dejar de leer. Pero mi boca continuaba moviéndose, pronunciando aquel rezo prohibido que parecía haberse grabado en mi garganta. El cadáver no pestañeaba. Sus ojos vidriosos brillaban con un reflejo antinatural, como espejos que devolvían mi propia voz. Y en ese instante comprendí algo que me heló la sangre. Él no estaba mirándome a mí. No, estaba mirando a través de mí. Hacia algo, o alguien, que se encontraba detrás de mi sombra. Quise huir, cerrar el libro, callar de una vez. Pero mis labios continuaban. El rezo me poseía. Las velas se inclinaron hacia el féretro, como si el aire mismo obedeciera a aquella voz. Y en la penumbra, mientras el muerto me atravesaba con sus ojos abiertos de par en par, escuché un murmullo. No has debido leerlo. Me quedé helado. La voz no vino de mis labios ni de mi mente. Provenía de él, del cadáver que ya no debía hablar. Y fue entonces cuando supe que aquella no sería la última vez. Capítulo 2. El manuscrito prohibido. Nunca pensé que volvería a abrir aquel misal después de lo ocurrido. Lo escondí bajo mi cama, convencido de que el miedo se disolvería con los rezos habituales. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía la misma mirada fija, aguardando en la oscuridad. No era un sueño, el anciano muerto me seguía observando desde el silencio de mi memoria. Una madrugada no soporté más. Tomé el misal con manos temblorosas y lo llevé a la sacristía, decidido a comprobar si aquello había sido producto de mi imaginación. La luz mortecina de los cirios apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de polvo. El aire olía a humedad y a papel podrido. Lo abrí en la misma página. Las frases en latín seguían allí, escritas con una caligrafía distinta al resto. Más ruda, como grabada con desesperación. Y en el margen, casi borrado por los años, descubrí una anotación en castellano antiguo. Quien pronuncie estas palabras abrirá ojos que no deben ver. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién había dejado esa advertencia? ¿Y por qué estaba oculta en un libro sagrado? Seguí pasando las páginas y encontré algo aún más perturbador, un cuadernillo cosido a mano, incrustado en el lomo del misal. El papel era más oscuro, con manchas marrones que parecían sangre seca. No llevaba título,
Solo una cruz invertida dibujada con tinta que se había corrido con el tiempo. Al tocarlo, sentí un calor extraño, como si el pergamino respirara. Lo abrí. Y allí estaba, un rezo completo, mucho más largo que el que yo había pronunciado. Palabras que parecían arder en la lengua con solo leerlas en silencio. Me atreví a pronunciar una línea. Solo una. La sacristía respondió. Las paredes crujieron. Y del crucifijo de madera colgado frente a mí cayó un ojo. No. No era un ojo humano, sino algo semejante. Esférico y húmedo, que rodó hasta detenerse en mis zapatos. Mi corazón golpeaba con furia en el pecho. Cerré el manuscrito de golpe. Pero ya era tarde. Afuera, en el pasillo, escuché pasos lentos, arrastrados, como de alguien que llevaba siglos sin caminar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces comprendí la verdad. Ese manuscrito no era un error de imprenta ni un añadido curioso de un monje distraído. Era un secreto enterrado por la propia Iglesia. Un rezo condenado, y ahora estaba en mis manos. Y yo había abierto la primera puerta. Capítulo 3. Los ojos que me seguían en la capilla. Desde aquella madrugada, nada volvió a ser igual. El convento parecía intacto a los ojos de los demás. Pero para mí cada sombra escondía un parpadeo. Cada silencio contenía un susurro. Yo sabía que el manuscrito había despertado algo que nunca debía abrirse. Una tarde, al caer el sol, entré a la capilla para rezar. Quería convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, de mi mente debilitada por noches de insomnio. La nave estaba desierta. El incienso flotaba como un velo espeso y la luz de los vitrales teñía el suelo de colores sangrientos. Me arrodillé, intentando recitar oraciones comunes. Pero en cuanto cerré los ojos, lo sentí, una presencia detrás de mí. Fija, implacable. Abrí los párpados de golpe, y allí estaban. En el banco más próximo. El anciano muerto me observaba. No su cuerpo, ese seguía enterrado, sino sus ojos, suspendidos en el aire, brillando como dos carbones encendidos. No pestañeaban, solo me seguían, con una atención que atravesaba mi piel. Me levanté de un salto, retrocediendo, pero al girar descubrí que no eran solo dos. Cada imagen de los santos en los vitrales tenía ahora ojos vivos, húmedos, que giraban lentamente para seguirme. El Cristo crucificado, tallado en madera, abrió los suyos con un chasquido seco, como hueso al romperse. Un murmullo recorrió la capilla. No venía de labios humanos, sino del coro de aquellos ojos sin cuerpo. Sus pupilas se dilataban y contraían como si respiraran conmigo. Intenté correr hacia la puerta, pero estaba cerrada con un cerrojo que no recordaba haber echado. Mis manos temblaban al golpearla, suplicando que cediera. Y detrás de mí, escuché un sonido húmedo, pasos arrastrados sobre el mármol. No me atreví a girar al principio, hasta que el murmullo se convirtió en una sola palabra que retumbó dentro de mi cabeza. Sigue rezando. Cuando por fin volteé, lo vi. El cadáver del anciano estaba allí, en medio del pasillo central, con el hábito raído y los ojos desorbitados que no dejaban de mirarme. Caminaba torpemente hacia mí, cada paso acompañado de un crujido de huesos secos, y comprendí que huir ya no era posible. El rezo me había unido a ellos, y cada palabra pronunciada en secreto solo los atraía más. Ahora no rezaban conmigo, rezaban a través de mí. Capítulo 4. El rezo que despertó la fosa común. El prior me ordenó acompañarlo al camposanto del convento. Los hermanos habían decidido rezar por los monjes caídos en la peste de siglos pasados, cuyos restos descansaban en una fosa común detrás de la capilla. Yo no quería ir. Mi cuerpo aún cargaba con la mirada del anciano, con los ojos que seguían abiertos incluso en mis sueños. Pero negarme habría levantado sospechas. Y ya bastante extraño me veían desde que mis labios susurraban oraciones que nadie me había enseñado. La noche estaba húmeda y el aire olía a tierra recién removida. Un círculo de frailes encendía velas alrededor del hoyo cubierto por cruces de madera carcomida. El prior me tendió el misal. Yo lo recibí con manos sudorosas, temblando por dentro, porque sabía que aquel libro ya no guardaba solo rezos sagrados. Cuando me llegó el turno de orar, traté de recitar el Padre Nuestro, pero la voz que brotó de mi garganta no fue mía. Era grave, áspera, como un eco surgido de la misma tierra. Los demás pensaron que era solemnidad. Yo sabía la verdad, era el rezo prohibido. Las velas chisporrotearon todas al mismo tiempo, inclinándose hacia la fosa.
La tierra comenzó a vibrar bajo nuestros pies. Y un olor fétido escapó como aliento de tumba abierta. ¿Qué estás diciendo? ¿Hermano? Preguntó uno de los frailes. No pude responder. Mis labios seguían recitando, como poseídos por una lengua que no entendía pero que me era íntimamente familiar. Entonces ocurrió. Primero, un crujido. Después, otro. La tierra se resquebrajó y, lentamente, comenzaron a asomar decenas de párpados marchitos. Se abrían con dificultad, como si los siglos de oscuridad pesaran sobre ellos. Ojos hundidos, secos, vacíos, pero conscientes. La fosa se transformó en un mar de miradas encendidas. Todos los cuerpos permanecían inmóviles bajo la tierra, pero sus ojos se movían, buscándome, siguiéndome. Sentí como cada pupila me perforaba el alma. Los frailes gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas creyendo estar presenciando un milagro. Pero yo lo sabía, no era un milagro. Era una condena. El rezo terminó solo cuando mis fuerzas me abandonaron. Caí de rodillas, exhausto, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor de guerra. La fosa quedó en silencio, pero los ojos permanecieron abiertos, brillando en la oscuridad. Y supe, con un terror helado. Capítulo 5. El precio de mirar a los muertos. Desde aquella noche en la fosa común, ya no pude caminar por el convento sin sentir decenas de pupilas sobre mi nuca, incluso cuando estaba solo en mi celda, con la puerta cerrada y la cruz colgando en la pared. La certeza era insoportable, los muertos me estaban mirando. Al principio creí que era sugestión, pero la primera señal llegó al amanecer, cuando me incliné frente al espejo de cobre que usábamos para afeitarnos. Mi reflejo no me devolvió la mirada. Eran otros ojos, más hundidos, enrojecidos, como si un cadáver se reflejara en lugar de mí. Cerré los párpados aterrado, y aún así pude sentirlos, abiertos dentro de mi cabeza. Ese fue el primer precio. Ya no había descanso. Cada vez que intentaba dormir, me invadían imágenes de párpados levantándose en la tierra húmeda. Soñaba con ojos llorando un líquido negro, pegajoso, que me goteaba encima hasta ahogarme. Despertaba jadeando, solo para descubrir que mi almohada estaba empapada de un sudor oscuro que no era sudor. El segundo precio fue aún peor. Los ojos no solo me miraban, me obligaban a mirar con ellos. Una tarde, mientras los hermanos rezaban vísperas, vi a través de pupilas que no eran mías. Estaba bajo tierra, atrapado en un cuerpo rígido, observando hacia arriba. Sentía la humedad del ataúd, el peso de la tierra, el gusano que se arrastraba sobre mi mejilla. Aún así, mi vista estaba abierta, fija, buscando al que había pronunciado el rezo, a mí mismo. Cuando volví en mí, estaba de rodillas, sangrando por la nariz. Los frailes me rodeaban, murmurando que estaba enfermo. Pero yo sabía la verdad, cada mirada robada me arrancaba un pedazo de alma. El tercer precio aún me quema en la memoria. En confesión, un joven novicio me contó sus pecados con la inocencia de quien aún cree en la redención. Pero mientras lo escuchaba, una visión me invadió. Vi a través de los ojos de su madre muerta, observándolo desde la tumba. Ella lloraba, no por sus pecados, sino porque estaba obligada a mirar a su hijo confesarse, condenada a nunca cerrar los párpados. Grité, empujé al muchacho y huí del confesionario como un loco. Los hermanos comenzaron a murmurar que yo estaba poseído. Tal vez tenían razón. Comprendí esa noche que el don de abrir los ojos de los muertos no era un poder, era una deuda. Cada mirada que arrancaba de la oscuridad tenía un precio. Y ya estaba demasiado endeudado. Capítulo 6. El confesor que no era humano. La campana del convento anunció la hora de confesiones. Yo había evitado ese rito durante semanas, temiendo que mis labios volvieran a traicionarme con el rezo prohibido. Sin embargo, el prior me ordenó ocupar el confesionario esa noche, y desobedecerlo habría levantado más sospechas que aceptar. El confesionario olía a madera húmeda y cera derretida. Me senté, intentando recobrar la calma, y recé en silencio para no escuchar voces ajenas. Por unos minutos todo pareció normal, los fieles entraban, murmuraban pecados triviales, recibían penitencia y se marchaban, hasta que llegó él. No vi su rostro, solo escuché el sonido de pasos lentos, arrastrados, que se detuvieron junto al reclinatorio. El aire se volvió gélido, tanto que mi aliento se volvió visible entre las rendijas. Entonces una voz habló. Padre, he pecado. No era la voz de un hombre vivo. Era hueca, como si resonara en una cavidad vacía. Tenía un eco grave, áspero, imposible de imitar. El pánico me paralizó, pero logré preguntar, con voz temblorosa, ¿quién eres? Silencio.
Después, un crujido de huesos al acomodarse. Soy quien rezaste. Soy quien abriste. El corazón me golpeó como un martillo en el pecho. Tragué saliva y traté de abrir la puerta para huir. Pero estaba trabada. Como si una mano invisible la sujetara. La respiración al otro lado se volvió más profunda. Más cercana. Padre, no vengo a confesarme, susurró aquella voz. Vengo a escuchar la tuya. Un terror indescriptible me recorrió. Comprendí entonces, aquel no era un penitente. Era el anciano muerto. El mismo cuyos ojos abrí en el primer rezo. Había venido a ocupar el lugar del confesor. No del penitente. El panel del confesionario vibró. Unas manos huesudas, descarnadas, emergieron entre las rendijas y casi rozaron mi rostro. Pude ver los dedos amarillentos, con uñas quebradas, tanteando el aire como buscando mi boca. Reza otra vez, ordenó, con un aliento fétido que atravesaba la madera. Déjame hablar a través de ti. El crucifijo que colgaba dentro del confesionario se desprendió de la pared, cayendo al suelo con un estrépito seco. En la penumbra, el Cristo tallado abrió los ojos, imitando el gesto del cadáver. Grité, recitando a toda prisa un Ave María que se ahogaba en mi garganta. La puerta cedió al fin, y corrí fuera de la capilla. Al voltear, vi la sombra del confesionario, no era de un mueble, sino la silueta de un cuerpo de rodillas, gigantesco, cuyos ojos brillaban en rojo. Aquella noche entendí que la confesión había cambiado. Ya no era entre hombres y Dios. Ahora, otro ser reclamaba escuchar nuestros pecados. Capítulo 7. El despertar en el cementerio. El prior, inquieto por mi estado, me ordenó pasar la noche en oración en el cementerio del convento. Dijo que el contacto con los restos de nuestros hermanos me devolvería la humildad y me alejaría de esas visiones de mente que me atormentaban. No se imaginaba que me enviaba directo al corazón del infierno. La luna llena caía sobre las cruces torcidas, bañando las lápidas con una luz lechosa. El viento olía a tierra mojada y cera vieja. Me arrodillé en medio de las tumbas, con el rosario en las manos, y traté de rezar en silencio, de repetir solo oraciones puras. Pero no tardó en suceder. El rezo prohibido regresó. No lo pronuncié con mis labios. Emergió dentro de mi pecho, como un murmullo que latía con cada latido de mi corazón. Y la tierra comenzó a moverse. Primero, un leve temblor. Luego, grietas que se abrían como bocas hambrientas. De las fosas comenzaron a asomar párpados resecos. Párpados que se abrían como si la luna misma los estuviera llamando. En cuestión de minutos, el cementerio entero se transformó en un océano de ojos brillando en la oscuridad. Decenas, cientos, todos fijos en mí. Algunos lloraban un líquido amarillento. Otros destilaban sangre espesa. Y sin embargo, ninguno parpadeaba. Yo retrocedía, temblando, hasta que una visión me atrapó. Vi a través de sus pupilas. Sentí la humedad de la tierra cubriéndome el pecho. Los gusanos reptando en mi lengua. El peso insoportable de la piedra sobre mis huesos, y aún así, mis ojos, sus ojos, seguían abiertos. Era como si mi alma estuviera partida en 1000 pedazos, cada uno encerrado en un cadáver que no podía descansar. Entonces los cuerpos comenzaron a moverse. No se levantaban por completo. No tenían fuerzas, pero sus manos huesudas rasgaban la tierra. Sus dedos arañaban los bordes de los ataúdes. El sonido era insoportable, uñas contra madera, hueso contra hueso. Quise huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Algo invisible me sujetaba. Y fue en ese instante cuando los muertos hablaron. No con voces, sino con un coro de susurros que se coló en mi mente. Tú nos diste los ojos. Ahora danos tu vida. El suelo vibró con tanta fuerza que las cruces se desplomaron como espigas secas. Las velas del cementerio se apagaron todas a la vez. Y la única luz que quedó fue la de esos ojos condenados. Corrí finalmente, sin mirar atrás, sabiendo que no había escapado de ellos. Porque no importa dónde me escondiera, ya estaban dentro de mí. Capítulo 8 del pacto con los ojos vacíos. No recuerdo cómo llegué a mi celda después de aquella noche en el cementerio. Lo único que sé es que, cuando desperté, la puerta estaba cerrada por dentro y el rosario que llevaba en las manos había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, me esperaba algo imposible, un ojo humano. Fresco, húmedo, parpadeando solo. No gritó mi garganta porque ya me había acostumbrado al horror. Solo lo observé, inmóvil, mientras aquel ojo giraba en su cuenco invisible para mirarme directo al alma. Y entonces lo escuché, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Tú abriste la puerta, ahora escucha nuestra voluntad.
El ojo rodó sobre la mesa hasta detenerse frente al manuscrito prohibido, que yo creía haber escondido en la sacristía. Allí estaba, abierto en una página que jamás había visto. Las letras parecían vivas, retorciéndose como gusanos sobre el papel. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con la voz quebrada. El ojo parpadeó, y en ese gesto comprendí que mi pregunta había sido absurda. Ellos no querían. Ellos exigían. Las palabras se formaron en mi mente como un juramento: si nos diste los ojos, también nos darás la boca. Necesitamos hablar a través de ti. Una parte de mí deseaba resistirse, pero la otra sentía una fascinación ardiente. ¿Qué secretos podía revelar la voz de los muertos? ¿Qué verdades prohibidas habían sido enterradas por siglos bajo el silencio de la iglesia? Acepté, no con palabras, sino al extender mi mano temblorosa y tocar el ojo. Al hacerlo, un frío insoportable me recorrió hasta la médula. Y entonces los vi, cientos de figuras de pie alrededor de mí. Cuerpos sin rostro, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Todos me miraban con un vacío que quemaba más que el fuego. El pacto está hecho, dijeron en un murmullo unísono que sacudió las paredes. Tus labios serán nuestros labios. Lo que callamos en la tumba, tú lo pronunciarás. El ojo se desintegró en polvo negro, y el manuscrito prohibido ardió en una llama que no consumía el papel, sino que lo grababa aún más fuerte. Con letras de fuego, caí de rodillas, ahogado entre sollozos y un extraño éxtasis, porque comprendí, con terror y fascinación a la vez, que ya no era un simple fraile, era un portavoz de los muertos, y su primer mensaje todavía ardía en mi lengua, esperando ser dicho. Capítulo 9. El rezo que se aprendió solo. Esa noche desperté jadeando, con la garganta en carne viva, como si hubiese gritado durante horas. Mis labios sangraban, resecos, y en mi celda resonaba aún un eco que no era mío. Comprendí, horrorizado, que había estado rezando dormido. No cualquier oración, sino esa, el rezo prohibido, el que había abierto los ojos de los muertos. Me llevé las manos al rostro, temblando, y descubrí que mis dedos estaban manchados de ceniza. En las paredes de la celda, escritas con esa misma ceniza, aparecían las frases en latín, una y otra vez, como si yo mismo las hubiera dibujado en trance. Quise borrar las palabras, pero cuanto más frotaba la piedra, más se multiplicaban. Era como si el convento entero estuviera aprendiendo el rezo a través de mí. Al día siguiente, los hermanos comenzaron a murmurar algo extraño durante el oficio de maitines. Al principio era un murmullo apenas perceptible, como un rumor de viento colándose entre las bancas. Pero pronto reconocí las sílabas. Eran las mismas que habían nacido en mi garganta dormida. Ellos también lo estaban repitiendo. ¿Quién les enseñó eso?, pregunté con voz rota. El prior me miró con un rostro inexpresivo y respondió: nadie. Lo escuchamos en sueños. El terror me desgarró por dentro. El rezo ya no era mío. Se había contagiado como una enfermedad, como un virus de palabras que germinaba en las almas. Esa tarde, mientras barría el claustro, escuché el canto de los cuervos posados en los tejados. Sus graznidos, al unísono, repetían la misma cadencia del rezo. Incluso el viento que atravesaba los vitrales parecía entonar las mismas notas. Un coro espectral que se infiltraba en cada rincón del convento. Esa noche ya no pude dormir. En el silencio absoluto, mi propio cuerpo comenzó a moverse sin mi voluntad. Me incorporé. Caminé hasta la capilla y abrí el misal. No recuerdo haberlo hecho. Mis manos pasaban las páginas solas, hasta detenerse en aquella oración maldita. Mi voz se alzó, ronca y quebrada, pero no era yo quien la guiaba. El rezo se decía a sí mismo, utilizando mis labios como instrumento. Y entonces ocurrió lo imposible: el crucifijo del altar inclinó la cabeza hacia mí. El Cristo tallado movió los labios de madera y pronunció las últimas palabras de la oración, al mismo tiempo que yo. Caí de rodillas. Comprendiendo la verdad, el rezo ya no necesitaba ser aprendido. Se estaba enseñando solo. Capítulo 10. Los monjes que despertaron sin alma. Creí que lo peor ya había pasado cuando el rezo comenzó a pronunciarse solo, como un eco imposible en mis labios. Me equivocaba. Lo peor aún estaba por venir. Todo empezó una madrugada. Durante la oración de laudes, el coro de los hermanos se alzaba en latín, solemne y apacible, hasta que un murmullo extraño se infiltró entre las voces. No provenía de un fraile vivo, sino de un rincón oscuro del coro donde nadie debía estar. El murmullo creció, se extendió,
Y de pronto todos lo repetíamos sin darnos cuenta, el rezo prohibido. Entonces los vi. En los bancos de atrás, donde solían sentarse los más ancianos. Aparecieron figuras encorvadas. Vestían hábitos raídos, con las manos cruzadas sobre el regazo. Los demás no parecían notarlo. Pero yo sí. Eran monjes muertos hacía años. Reconocía sus rostros cenicientos, resecos, descompuestos. Al principio pensé que eran apariciones, pero cuando se levantaron y caminaron hacia nosotros, comprendí la verdad, habían despertado. Los hermanos vivos se apartaron con miedo, dejando el pasillo libre. Nadie gritó, nadie corrió. Era como si una fuerza invisible nos obligara a guardar silencio. Los monjes muertos avanzaban lentamente, arrastrando los pies, con los ojos bien abiertos y fijos en mí. Me armé de valor para acercarme a uno de ellos. Era Fray Esteban, a quien habíamos enterrado hacía más de una década. Le toqué el hombro con mano temblorosa. Su piel estaba fría como piedra. Me miró, y en sus pupilas vacías comprendí algo aterrador. No había alma allí. No eran hombres resucitados. Eran cuerpos vacíos. Marionetas animadas solo por la fuerza del rezo. Se colocaron en el coro y comenzaron a cantar con voces huecas. Un canto monótono que helaba la sangre. Cada palabra parecía abrir grietas en el suelo, como si la misma capilla temblara ante su presencia. El prior, con rostro pálido, intentó alzar el crucifijo para detenerlos, pero la madera se astilló en sus manos, como si se rehusara a enfrentarlos. Nadie pudo hacer nada. Esa noche, los monjes sin alma se quedaron en el convento. No dormían, no comían, no hablaban fuera del rezo. Vagaban por los pasillos como sombras, con los ojos siempre abiertos, clavados en nosotros. Yo lo entendí demasiado tarde, no habíamos despertado a nuestros hermanos. Habíamos creado copias huecas, cascarones que ya no pertenecían a Dios. Y cada día que pasaba, eran más. Capítulo 11. El altar que sangraba miradas. El convento entero se había convertido en un desfile de sombras. Los monjes sin alma vagaban sin rumbo, repitiendo en murmullos aquel rezo que ya nadie podía callar. El prior intentaba sostener la disciplina, pero su voz temblaba. Sabía que la capilla, nuestro refugio más sagrado, había comenzado a corromperse. Todo se precipitó durante la misa mayor. El incienso llenaba el aire. Las campanas repicaban como siempre, y el coro entonaba los cánticos con obediencia, hasta que un silencio abrupto cayó sobre todos. Fue entonces cuando lo vimos. El altar principal, esa piedra blanca donde durante siglos se había celebrado la Eucaristía, comenzaba a resquebrajarse. No eran grietas normales, de cada fisura brotaba un líquido espeso, rojo oscuro, que se deslizaba lentamente como lágrimas. No era sangre común. Al acercarme, comprendí con horror que aquel líquido estaba lleno de ojos diminutos, parpadeando dentro de la sustancia, como si alguien los hubiera arrancado de decenas de rostros y los hubiera disuelto en el altar. Los frailes gritaron, retrocediendo. Algunos cayeron de rodillas pensando que era un milagro divino. Yo no podía engañarme. Reconocía esas miradas. Eran los mismos ojos que había despertado en el cementerio, ahora fundidos en una corriente interminable que manchaba las losas del templo. Los cánticos se detuvieron. Un murmullo comenzó a llenar el aire, no de voces humanas, sino de esas pupilas que, aún sin boca, pronunciaban el rezo. Era un canto líquido, un rumor viscoso que se colaba en nuestros oídos hasta obligarnos a repetirlo. El prior intentó alzar la hostia para detener aquello, pero la forma redonda se partió en su mano, y en su interior no había pan, sino un ojo que lo miraba fijo. Cayó de espaldas, gritando como un niño. Las paredes del convento se estremecieron. Cada grieta expulsaba más de esa sangre con miradas, hasta cubrir el piso entero. Caminábamos sobre pupilas que se abrían bajo nuestros pies, observándonos con rencor, con hambre. Fue en ese instante cuando lo comprendí. El altar no lloraba. El altar veía. Y cada gota que se derramaba no era más que una ventana. Una ventana hacia algo que aún estaba esperando, observando, preparando su llegada. Capítulo 12. El juicio de los muertos. La capilla, inundada por aquella sangre llena de pupilas, se convirtió en un tribunal que nadie había convocado. Los monjes sin alma se reunieron en círculo, formando un muro de hábitos vacíos que respiraban al unísono. El aire olía a hierro y cera quemada. Yo estaba en el centro, con el manuscrito prohibido abierto sobre mis rodillas. Entonces, comenzaron a llegar los muertos, no sus cuerpos,
sino sus miradas. Cientos de ojos flotaban en el aire, formando rostros incompletos, como máscaras rotas. Reconocía a algunos, hermanos fallecidos hacía décadas, aldeanos enterrados en la fosa común, incluso peregrinos anónimos que alguna vez habían pasado por el convento. Todos estaban allí, mirándome, exigiendo algo que aún no comprendía. Un murmullo se alzó, profundo y desgarrador. ¿Nos abriste? Ahora respóndenos. El suelo tembló, y de la grieta bajo el altar emergió una figura. Era el anciano cuyo cadáver había sido el primero en abrir los ojos. Pero ahora no estaba solo, detrás de él se agolpaban otros cuerpos, sostenidos únicamente por la fuerza del rezo. Sus ojos ardían en la penumbra, como brasas que no se apagan. Tú eres culpable, dijo con voz hueca. Nos obligaste a mirar cuando debíamos dormir. Nos robaste el descanso. Yo no quería, grité, cubriéndome el rostro. El rezo me escogió. Yo no lo busqué. El coro de muertos rugió como un trueno. Mentira, tus labios aceptaron. Tus manos firmaron el pacto. Sentí como una presión invisible me empujaba contra el suelo. Las pupilas del altar se clavaban en mi piel como brasas vivientes. Cada mirada era una acusación. Cada pestañeo un golpe. Entonces, comprendí lo que significaba aquel juicio. No buscaban justicia, sino sentencia. Yo era el puente, el instrumento. Y ahora ellos exigían el precio final. El anciano extendió su mano descarnada hacia mí. De su boca, seca y agrietada, salió la condena. Entregarás tus ojos, para que nunca más podamos cerrarlos. Un dolor insoportable me atravesó. Sentí como mis pupilas ardían, como una fuerza invisible las arrancaba de mis cuencas. La oscuridad me envolvía, pero al mismo tiempo, desde algún lugar ajeno a mi cuerpo, seguía viendo, como si mis ojos hubieran sido añadidos al coro eterno de los condenados. Caí al suelo, ciego, rodeado de sus voces, y supe que el juicio estaba sellado. Ya no me pertenecía ni mi mirada. Capítulo 13. El rezo que nadie podía detener. La oscuridad era total, pero no la ceguera. Aunque mis ojos habían sido arrancados en aquel juicio macabro, seguía viendo, a través de ellos. Estaban allí, mezclados con los muertos, abriéndose en paredes, suelos y hasta en el aire mismo. Yo era prisionero de 1.000.000 de miradas. Intenté guardar silencio, morderme la lengua, encadenar mis labios, pero el rezo surgía igual, como un río subterráneo imposible de contener. Brotaban palabras en latín antiguo, que ni yo entendía, y resonaban en cada rincón del convento. Los monjes vivos trataban de callarme. Me ataron con sogas. Me encerraron en una celda sin ventanas. Pero el rezo no se detenía. Aunque no abría la boca, ellos lo escuchaban. El eco surgía de las paredes, de las vigas, de las campanas. Un murmullo eterno que repetía las frases prohibidas, multiplicándose como un enjambre. «Basta, hermano, calla», gritaban. Pero yo no podía. El rezo se había vuelto independiente de mí. Era un ente que utilizaba todo a su alrededor como garganta. Una noche, incluso los órganos del convento comenzaron a sonar solos, tocando acordes que encajaban con el rezo, como si la música hubiera esperado siglos para despertar. Entonces lo comprendí con horror. El rezo no necesitaba ya de mi voz. Había usado mi carne como semilla, y ahora germinaba en todo lo que tocaba. Los cadáveres sin alma se alineaban en procesión, repitiendo la letanía con voces huecas. El viento mismo, al atravesar las rendijas, gemía con la cadencia de esas palabras. Incluso el agua del pozo comenzó a burbujear como si estuviera recitando en su idioma líquido. Yo era testigo y víctima. Cada repetición del rezo me drenaba, como si trozos de mi espíritu se desgajaran para alimentar esa liturgia imposible. Sentía que ya no me quedaba nada, salvo un vacío que crecía en mi pecho. Una noche, mientras me retorcía encadenado, supe la verdad. Aquel rezo no era plegaria, sino invocación. Y lo que buscaba no era abrir ojos de muertos. Era abrir la puerta que ellos vigilaban desde dentro de sus tumbas. Intenté morderme la lengua, arrancarme la voz, pero de nada sirvió. Aunque me quedara mudo, el rezo continuaría, porque ya no era mío, era del mundo entero. Y lo peor estaba aún por venir. Capítulo 14. La noche en que los vivos cerraron los ojos. Creí que nada podía sorprenderme después de haber visto al altar sangrar miradas y al rezo multiplicarse como un eco infinito.
Me equivoqué. Lo más aterrador aún aguardaba. Escondido en la carne de los vivos. Todo comenzó con un silencio extraño en el convento. Aquella noche los hermanos no cantaron vísperas. Caminaban con lentitud, como si estuvieran exhaustos, con las manos temblorosas. Al acercarme, lo noté, sus párpados estaban hinchados, rojos, como si hubiesen llorado durante horas. No podemos más, murmuró uno de ellos. Necesitamos descansar. Y entonces lo hicieron. Cerraron los ojos. Todos. Al mismo tiempo. Al principio sentí alivio. Por fin, después de tantas noches de insomnio, de velas encendidas y de miradas obligadas, alguien había logrado cerrar los párpados. Pero el alivio se convirtió en pavor cuando comprendí lo que ocurría. Los cuerpos de mis hermanos cayeron al suelo, rígidos, como muñecos de trapo. El silencio fue absoluto, roto solo por un murmullo subterráneo. Corrí de un lado a otro, sacudiendo sus hombros, suplicando que despertaran. Nada, todos yacían inmóviles, con los ojos cerrados, como si hubiesen entregado la vida en un pacto invisible. De pronto, un estruendo sacudió la capilla. Las puertas se abrieron de golpe, y el aire helado se coló como un suspiro de tumba. Afuera, en el pueblo, ocurría lo mismo, hombres, mujeres y niños caían en las calles, en los portales, sobre la tierra. Ninguno despertaba. Todos cerraban los ojos, al unísono. Y fue entonces cuando los vi. Miles de ojos, suspendidos en el aire, flotando en el cielo nocturno. Eran los mismos que yo había despertado en el cementerio. Ahora liberados de la carne. Nos observaban desde arriba, brillando como estrellas enfermas. Y sus pupilas reflejaban un júbilo extraño, como si por fin hubiesen tomado lo que deseaban. Yo era el único que permanecía de pie, condenado a la vigilia eterna. Entendí la ironía, los muertos miraban, los vivos dormían, y yo era el puente, atrapado entre ambos. El rezo seguía sonando en mi garganta, aunque nadie quedaba para escucharlo. O tal vez sí, esas miradas suspendidas en el cielo parecían alimentarse de cada palabra, como si el mundo entero hubiera cerrado los ojos solo para darles paso. Y en ese instante supe que lo inevitable estaba cerca, porque cuando los vivos sueñan al unísono, alguien más puede soñar dentro de ellos. Capítulo 15. El último ojo que se abrió. La noche en que todos los vivos cerraron los ojos fue el inicio del fin. Yo era el único despierto, arrastrando mi cuerpo entre sombras que parecían respirar. Las calles del pueblo estaban cubiertas de cuerpos inmóviles, con párpados cerrados en un sueño imposible de romper. El silencio era absoluto, pero el aire vibraba con un murmullo, el rezo prohibido seguía vivo, retumbando dentro de cada uno de ellos. Yo sabía que quedaba una última puerta. No la había visto, pero la había sentido. Cada mirada de los muertos, cada ojo abierto en la oscuridad, apuntaba hacia un mismo lugar, el altar del convento, donde ahora la piedra estaba cubierta por una costra de sangre seca y pupilas muertas. Avancé con pasos temblorosos, empujado por una fuerza que no era mía. El manuscrito prohibido me aguardaba allí, abierto como si supiera que debía leerlo por última vez. Mis labios se movieron sin mi permiso. El rezo final comenzó. Las paredes se estremecieron. Las campanas sonaron solas. Y del suelo brotaron manos huesudas que golpeaban como tambores. El cielo se partió con un relámpago, revelando miles de ojos suspendidos, como estrellas podridas. Todos miraban hacia abajo, hacia mí, hacia esa última palabra que aún no había pronunciado. Y cuando lo hice, todo se abrió. El altar se quebró en dos, dejando al descubierto una cavidad oscura. No era piedra, no era tierra, era un párpado gigantesco, dormido durante siglos. Lo observé con un terror reverente, porque comprendí que todos los rezos, todas las miradas, todas las muertes, habían sido para esto. El párpado se estremeció. Lentamente, se alzó, y el último ojo se abrió. No era humano, ni divino. Era más antiguo que cualquier palabra escrita, más vasto que cualquier infierno predicado. Su pupila abarcaba todo el horizonte, y en su reflejo vi que no estábamos solos. Nosotros, los vivos y los muertos, éramos apenas un parpadeo en su sueño. El pueblo entero comenzó a gemir al unísono. Aún dormidos, los cuerpos temblaban. Las bocas pronunciaban el rezo con un ritmo perfecto. Yo caí de rodillas, ciego y deshecho, pero aún así veía a través de aquel ojo colosal. La última verdad me atravesó como un rayo. Yo no había despertado a los muertos. Nunca había despertado al que los vigilaba desde la eternidad.
Y en ese instante comprendí que el mundo entero no era más que un párpado. Y acababa de abrirse. Epílogo: el último párpado. Cuando el gran ojo se abrió, supe que el rezo no era plegaria, sino llave, y que yo nunca fui dueño de nada, solo un instrumento, apenas un eco. El mundo entero era un párpado dormido, y mi voz lo despertó. Ahora los vivos duermen con los ojos cerrados, los muertos miran con los ojos abiertos, y yo soy el puente que une ambos silencios. El rezo ya no me pertenece, está en todas partes, en el viento, en las piedras, en tu propia respiración. Y si esta historia ha llegado a ti, si mis palabras retumban en tu mente aunque quieras olvidarlas, significa que el pacto sigue vivo, que el rezo ha encontrado un nuevo huésped. Tal vez ya lo sepas, tal vez, mientras lees esto, sientes que tus labios se mueven solos. No lo detengas. El rezo nunca se detiene.